Bueno, es un placer para mí estar aquí en línea, por lo menos compartiendo un poco de la experiencia de la radiología intervencionista. En este caso, pues voy a hablar de unas cuestiones muy básicas, porque para mí siempre ha sido muy importante lo básico más que lo complejo, más que lo extremadamente científico, porque en las bases, en las buenas bases, surge pues realmente lo que viene siendo más productivo, más complejo, etcétera. Pero el día a día es importante siempre dominarlo, no perder esas bases. Por eso vamos a hablar hoy de drenajes percutáneos. También, antes de comenzar, voy a agradecer a quien organizó este evento de la Sociedad Médica de Imagenología. Eh, el doctor Gilberto González fue quien me invitó y a quien particularmente quiero extender un agradecimiento en particular. Y bueno, pues vamos a arrancar con esto de los drenajes percutáneos. El tema de drenajes percutáneos. Como les dije, pues radiología intervencionista es como el principio, ¿no? Un intervencionista siempre empieza pues drenando colecciones, haciendo unas pequeñas biopsias, etcétera, no haciendo las grandes cosas, los TIPS o las embolizaciones portales o las hemorragias de emergencia, etcétera, ¿no? Hoy en día, claro que eso es muy común y el intervencionista se ha centrado muchísimo más en esos procedimientos, pero el hacer procedimientos de este tipo, por ejemplo, drenar colecciones o algunas otras cosas, como ya veremos, es esencial. El radiólogo diagnóstico también puede ayudar muchísimo en este caso, definiendo bien dónde se encuentran estas colecciones. A veces los diagnósticos también pues, se pueden permitir el lujo de hacer algún poco de esto, ¿no? De esta época de intervención, pero yo les puedo asegurar que esto es de suma importancia, es vital dominar este tema. Vamos a ir por este asunto. La agenda es, a pesar de que se ve un poco extensa, no lo es. La charla es bastante sencilla, bastante rápida, amena, me permito decírselos. Vamos a hablar de indicaciones, de anatomía, de cómo se prepara tanto el paciente con la intervención, cómo protegemos a nuestros pacientes, cómo instalamos bien el drenaje, cómo lo controlamos, cómo vamos a quitarlo, cuándo decidimos quitarlo, cuándo decidimos cambiarlo, o cuándo decidimos continuar con ese, ¿no? Y finalmente, pues nada más vamos a ver unas pocas conclusiones. El objetivo de esta charla básicamente es uno, ajá, uno, ser muy didáctico. Yo no quiero tener objetivos fuera de cualquier contexto. ¿Por qué quiero ser didáctico? Porque pues realmente no sé para quién va dirigida la charla o la conferencia, pero me imagino que hay mucha gente que está iniciando. Y esa es en particular para mí la población a la que más debemos de cuidar, a los chicos que están haciendo su residencia quizá y los que más tienen que aprender, porque muchas veces hay gente que ya tiene bastante experiencia y esto pues, les suena más o menos repetitivo, pero a los chicos que no lo saben, pues es a quienes quiero dedicar en particular la charla. Por eso mi objetivo es ese, el ser lo más didáctico posible y este dibujito ya les explicaré de quién es y se ve muy básico, pero así es ser didáctico, ¿no? Explicar casi con manzanas, con peras, como se dice en México vulgarmente y, bueno, coloquialmente, perdón. Pero con dibujitos se entiende a veces mucho mejor las cosas, ¿no? Que expresarlo allí con fotos a veces en vivo, ¿no? Y entonces ser didáctico posible y que se lleven algo, ¿no? Que aprendan. Todo el mundo podemos aprender, tenemos capacidad de hacerlo y quiero que se lleven algo de esta charla tan sencilla. Bueno, aquí pueden ver incluso cómo esta doctora dibujó muy bien sus intestinos, el colon, el hígado, etcétera, y un absceso aquí verde purulento con un drenaje, ¿no? Y le pone ahí sus cosas. Ya explicaré después este dibujo que tengo mucho cariño a este dibujo. Bueno, las indicaciones. Cuando hablamos de drenajes, todo el mundo piensa, pues, la colección, ¿no? El absceso, el seroma, quizá la infección que hay que drenar, pero no es cierto. Hablar de drenajes es un tema súper extenso, súper valioso. Se le puede sacar muchísimo jugo, además de otras cosas. Como les dije, se pueden drenar colecciones y dentro de las colecciones hay colecciones que sí están infectadas, como el típico absceso. Pero hay colecciones que no lo están y que también hay que drenarlas porque generan dolor o porque van creciendo y comprimen órganos, etcétera, como los seromas, los linfoceles
o un bilioma, por ejemplo, a lo mejor no está infectado, pero potencialmente puede erosionar órganos porque la bilis es erosiva en cierta forma y puede crear pseudoaneurismas vasculares, etcétera. Lo que también se puede hacer, te puedes poner un drenaje para meter medicamentos, es decir, cuando un paciente tiene un seroma después de una cirugía y le sigue creciendo, tú lo que puedes hacer es meter un drenaje e instilar cierto tipo de medicamentos para que se esclerose esa zona y entonces tú puedas hacer que la colección pues remita definitivamente, ¿no? Y ofrecer una terapia a estos problemas. Y, por ejemplo, hemos extendido en investigaciones cómo podemos utilizar los drenajes y nosotros pues los usamos también para tratar ciertas fugas, ¿no? Fugas biliares, por ejemplo, en este caso. Esta es una publicación que salió hace un par de años, es relativamente nueva, 1 o 2 años, en la cual pues nosotros tratábamos pacientes con anastomosis bilodigestivas que eran problemáticas, que después, como pueden ver aquí en esta figura del lado izquierdo de la pantalla, el paciente tenía la famosa anastomosis bilodigestiva, ¿no? Que le pegaban el asa de intestino a la vía biliar por un cáncer de páncreas o por lo que fuera, que le hacían un Whipple, una cirugía de Whipple o pancreático o adenectomía. Y entonces pues generaba un lecaje. Y aquí pueden ver cómo salía el contraste al inyectarlo por la vía biliar, por las vías biliares naturales, ¿sí? Y no llegaba nada más al intestino, sino que se salía aquí. Y esto generaba complicaciones muy graves. Muchos pacientes tienen que ser reoperados 1 o 2 veces y a veces pues, no la libran la segunda porque ya no lo toleran, se mueren, son pacientes que ya estaban con algún cáncer, etcétera. Pero nosotros lo que hicimos fue modificar ciertos drenajes, modificarlos a la forma que para nosotros era útil y sellar estas fugas con los drenajes. Parece mentira, pero los drenajes tienen hoyos, pero nosotros decíamos que estos drenajes no tuvieran hoyos orificios en esta parte, simplemente aquí, y hacíamos una especie de puente porque la vía drenaba de aquí arriba hacia abajo. Y después de algunas semanas, 5 o 6 semanas, sin necesidad de ninguna operación, el paciente quedaba totalmente sano, ¿no? Y después ya sacábamos los drenajes y entonces el paciente ya quedaba pues libre de otra cirugía y se iba a su casa perfectamente, ¿no? Entonces es la bondad que tiene saber manejar los drenajes. Entiéndase, nuevamente repito, que un drenaje no se utiliza nada más para drenar un absceso. Tiene 30 indicaciones más y por eso es importante manejar bien esos drenajes. Hasta aquí creo que vamos bien. Este es un dibujito de cómo se hizo la modificación del drenaje. Miren, los orificios proximales que iban aquí en la vía biliar, llamamos el segmento intrahepático. El segmento que no tiene orificios es donde estaba el hoyo o la insuficiencia. Entonces, al quedar tapadito por el drenaje, cubierto, no salía la bilis por ahí, sino que hacía una especie de túnel, pasaba por aquí y ya después salía al asa intestinal por acá. Ese fue nuestro concepto, lo patentamos. Bueno, no se patentó como un material que se venda, pero se patentó como una técnica, ¿no? Que la pueden revisar, ahí tienen la bibliografía. Y bueno, pues es algo que se utiliza bastante en los centros que hacen cirugía hepatobiliar. Muy bien, pero entonces vamos a regresar a lo básico para no perdernos, ¿no? Y no complicarnos más. Vamos a empezar a repasar la anatomía. ¿Dónde se colocan los drenajes? Pues en cualquier lado, ¿sí? De pies a cabeza se pueden colocar en cualquier lado, pero vamos a centrarnos en las tres partes donde normalmente los ponemos, ¿no? En la cavidad torácica, ¿sí? Cuando hay un empiema, por ejemplo, cuando hay un drenaje que hacer en un derrame pleural que no cede o que está muy grande. En el abdomen, como ustedes saben, es la típica, la cavidad peritoneal o en el retroperitoneo. Y a veces, como les mencionaba, pues cirugía plástica, por ejemplo, se hacen muchos seromas, linfoceles, etcétera, en el sistema musculoesquelético y en ese lugar es donde hay que colocar esos drenajes. Vamos a comenzar entonces, ahí ya lo mencionamos, son los tres lugares que normalmente colocamos los drenajes. Vamos a empezar por el compartimiento abdominal, o más bien vamos a centrarnos nada más en este compartimiento que es quizá el más complejo de todos ellos. Como ustedes recuerdan, el compartimiento abdominal pues contiene todas las vísceras, pero no es nada más un solo compartimento el que manejamos, ¿no?
manejamos lo que es la parte azul que ven ustedes aquí, que es el llamado peritoneo, donde se encuentra pues el hígado, el estómago, los intestinos, etcétera, lo común. Y tenemos la segunda parte, ahí lo tienen, que es el famoso retroperitoneo, que es la parte es la parte que se llama o se dice que es de atrás, ¿no? Retro es detrás y peritoneo detrás del peritoneo, cosa que no es cierto. Y quiero enfatizar esto muy ciertamente, muy elocuentemente, porque, claro, sí, los grandes vasos que están en la parte dorsal del cuerpo sí están en retroperitoneo, los riñones detrás de la fascia, la gerota famosa, ¿no? La fascia de gerota, fascia retroperitoneal, están los riñones, pero hay estructuras como el páncreas, por ejemplo, el duodeno, etcétera, que están bastante ventral, no están retroperitoneos, están bastante ventral y sin embargo siguen siendo parte del retroperitoneo. Entonces hay que tomar en cuenta que el retroperitoneo tiene muchos reflexiones, ajá, doblajes, vamos a llamarlo así, y se puede ir incluso pues casi hasta la parte ventral del cuerpo. Por eso es importante, yo lo enfatizo ahora, porque no todo lo que puncionemos adelante es peritoneo, también podemos puncionar por delante el retroperitoneo, y eso ya verán la importancia tan crítica que tiene en el momento que yo explique las vías de acceso. Ujú. Bueno, espero que quede entendido. Esta fue la parte esquemática y esta es la parte real en una tomografía, y ahí lo pueden ver. Ahí pueden ver, y ustedes, los que hacen tomografía, que prácticamente deben de ser todos y que han visto la fascia de Gerota muy bien, ¿no? Muchas veces hay una cirugía hepática, biliar, intestinal, etcétera, y se forma una colección y no pasa hacia la parte trasera porque está detenida por esta firme membrana que es la parte del retroperitoneo. Ujú. Y da la vuelta hasta atrás, se envuelve los vasos, se envuelve los ganglios linfáticos retroperitoneales, interaortocavales, los uréteres, etcétera, los riñones, parte del colon ascendente, colon descendente también. Y por eso es importante saber por dónde vamos a entrar a una colección. Por detrás, por delante, pues dependiendo dónde se ubique. Ya verán por qué, se los voy a mencionar. Las vías de acceso son súper importantes porque dependiendo por dónde accedamos, podemos elegir un camino que sea no muy viable y que el drenaje se salga, ¿sí? Se disloque, que se generen fístulas. Por ejemplo, si tú pasas por un lugar cercano al pulmón para llegar a una colección cerca del hígado, puedes causar una fístula pulmonar, ¿sí? Entonces no queremos eso, no queremos pasar por ese compartimento. Tampoco queremos contaminar compartimentos, es decir, tú no vas a entrar a una colección que se encuentre muy profunda en el peritoneo por la parte de atrás, porque entonces estás rompiendo el retroperitoneo que en ese momento quizá no tiene ninguna infección o no tiene ninguna colección y puedes contaminar. Y tampoco pues tienes que ver por dónde vas a pasar para no dañar un vaso, para no dañar una arteria, una vena o un órgano como el hígado, por ejemplo, o el vaso. Ujú. Es importante saber la vía por la que tienes que entrar. Bueno, vamos a ser más objetivos para que ustedes lo puedan entender bien. Este es un absceso, vamos a ponerlo en este color amarillo, ahí lo pueden ver muy bien. Y la vía de drenaje, si está en el peritoneo, pues lo lógico es que entremos por ahí, ¿no? Que no le demos ni al hígado, que no le demos a nada, al colon, por ejemplo, y que entremos por esta parte, ¿sí? Este es nuestro absceso, eso está súper bien. Pero hay colecciones también dentro de esa línea azul que yo les mencioné, que es todavía intraperitoneal o peritoneal que están muy por detrás. Y lo más fácil, muchos ven ahí los músculos, la columna vertebral en el medio y los músculos, la musculatura y dicen, bueno, pues ¿por qué no le voy a entrar por detrás? No le voy a entrar. Pero recuerdan, y se los pongo en rojo alto, recuerdan que entonces esto está entrando por la parte del retroperitoneo, ¿sí? Y estaríamos creando una contaminación o estamos creando un puente, o sea, estamos atravesando esas dos membranas y eso no es lo que se tiene que hacer porque entonces estamos rompiendo pues la regla esta que nosotros habíamos ya mencionado y que es sumamente importante, ¿no? La vía de entrada, aunque nos duela, tiene que ser probablemente intraperitoneal a través de, bueno, esquivando órganos, haciendo hidrodisecciones, etcétera, para no contaminar ninguna otra cavidad. Ajá. Muy bien. Lo mismo, ¿no? Aquí ya lo veían, ¿no?
Y esto por eso se los mencionaba yo así, ¿no? O sea, la flecha roja, no pases hacia el peritoneo por el retroperitoneo y tampoco pases de hacia el retroperitoneo por el peritoneo. Muy bien. Entonces, esto es lo más importante que les quería decir. No eviten contaminar compartimentos. Este es un ejemplo. No voy a ahondar mucho, pero miren, este es un súper ejemplo. Aquí tenemos un paciente que tiene una colección después de una operación fallida. No sé, realmente no recuerdo qué, pero le dieron medio contraste y el contraste se salía aquí, ¿no? Aquí lo pueden ver. Y entonces, como pueden ver ustedes, ¿en qué compartimento está? Obviamente el retroperitoneo, aquí lo vemos, está limpio. Ujú, está limpio de todo, no se está pasando. Aquí tenemos una fascia de Gerota, aquí no se puede ver muy bien, pero aquí podemos ver perfectamente, ¿no? Como los riñones, este tiene un par de quistes y esta es la fascia de Gerota. Aquí tenemos líquido libre, un poquito, y aquí tenemos esta colección que realmente el paciente estaba infectado, estaba haciendo fiebre y nos pidieron drénalo. Bueno, aquí realmente teníamos problema para entrar por cualquier lado, tampoco por detrás podríamos haber entrado, pero teníamos problema porque pues, no podíamos entrar por aquí, por el lado derecho, porque teníamos el colon, porque teníamos el hígado, no hay por dónde, aquí también es un espacio entre el páncreas, hizo una pequeña ventana, y sí, efectivamente, o sea, tuvimos que entrar, no por detrás, que probablemente hubiera sido la vía más corta o más lógica para quien no sabe de esto, pero tuvimos que entrar esquivando órganos, un camino de más o menos 25 30 centímetros, pero finalmente llegamos a esta colección, la drenamos, no era muy grande, pero sí estaba infectada, salió el contenido purulento que tenía que salir, se drenó y el paciente mejoró inmediatamente, ¿no? Esta colección de aquí pues no tendría ninguna complejidad, incluso no es necesario siempre poner drenajes, a veces simplemente con una aguja de aspiración aspiras lo más que puedes y te vas, y el paciente con su terapia antiantibióticos se puede recuperar, pero hay colecciones como esta del medio que no había manera más que drenándola un par de días. Hasta aquí creo que está todo muy claro, ¿no? Y bueno, pues ya vieron que poner un drenaje no cualquiera lo pone, no es tan fácil, hay que tener mucha técnica, hay que tener mucho conocimiento anatómico y hay que preparar bien a nuestros pacientes. Ahí está, mire el control. Inyectamos y justamente se pintó la cavidad que habíamos querido drenar, se pintó con el contraste que inyectamos, lo cual indica que el drenaje estaba bien colocado. Bueno, nuevamente, no es repetitivo. El peritoneo se drena por el peritoneo no se drena por el retroperitoneo y viceversa. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo se prepara un paciente? Un paciente se prepara antes de un drenaje. O sea, colocar un drenaje es, lo querramos o no, es una pequeña intervención y es una pequeña operación al final. El paciente va a estar sometido a una invasión de cualquier tipo y los pacientes se traumatizan. O sea, créanme que ustedes le dan al residente pobre que tiene todas las ganas de hacerlo y no le explican bien cómo hacerlo y va a sufrir. Y el paciente va a sufrir más porque realmente hay una técnica. El paciente que va a recibir un drenaje normalmente ya pasó por muchas cosas, ya tiene una operación quizá, ya tiene un absceso, ya le duele muchísimo, o sea, los abscesos duelen. Entonces hay que preparar al enfermo, hablar con él, ver en qué circunstancias se encuentra él, ¿sí? Hay que, obviamente, lo típico, ¿no? El consentimiento informado, él tiene que aceptar. El 99,9% de los pacientes aceptan. Ujú. Pero la preparación del paciente en este momento es simplemente para explicarle a él lo que se le va a hacer, lo que le puede doler, lo que puede llegar a sentir. Y en este momento nosotros vamos a saber si requiere el paciente incluso la asistencia de un anestesista, porque no todos los drenajes, porque sea una intervención sencilla, se hacen sin anestesia o sin sedación. Bueno, anestesia sí o sí, pero me refiero a una anestesia asistida, es decir, algunas veces incluso hay que intubarlos porque no lo aguantan y porque quizá el dolor les pueda generar un paro cardiorrespiratorio. Entonces es súper importante saber lo que vamos a hacer. Se ven las pruebas de coagulación, ningún paciente se hace con pruebas de coagulación que estén alteradas, porque le das a una estructura y empieza a sangrar y ahí sí la hemos liado, ¿no? Como se dice en España, ¿no? Eh, entonces hay que revisar todo, se prepara el paciente. Que el paciente no tiene una buena coagulación es, bueno, pues se espera, se transfunde o se espera a que los medicamentos que tomaba contra la trombosis dejen de hacer su efecto, etcétera. Esa es la preparación del paciente.
Esa es medicina clínica, no diagnóstica. ¿Entendido? Entonces, ese es el motivo por qué hay que preparar al paciente y explicarle bien y no explicárselo en 5 minutos. Se puede uno, yo a veces me tardo 30 minutos, 40 minutos en explicarle a los familiares, etcétera. El paciente no quiere y paso de un paciente que me ve con una desconfianza total a ser una de las personas que más quiere al final porque eres quien lo va a sacar adelante. Le explicas el procedimiento al paciente, así como está esta doctora, ¿no? Con el señor. Le vas a explicar, mire, señor, usted tiene una colección, tiene tal problema, yo voy a entrar, primero le vamos a limpiar, después usted le vamos a poner la anestesia local, usted lo vamos a poner de boca, de lado, de espaldas, etcétera, porque eso es importante que el paciente lo sepa. El paciente a veces llega y no sabe que lo vas a someter a 30 minutos de que va a estar boca abajo y a lo mejor él no puede por el dolor porque tiene una cicatriz quirúrgica, yo qué sé, ¿no? Pero eso se le tiene que explicar, el posicionamiento que le vas a dar, ¿no? Y está. Entonces ahí tú le explicas, le va a doler un poco en tal momento, ¿no? Quizá sentirá un pequeño dolor cuando yo empiece a dilatar, cuando yo empuje el drenaje y entonces esos son los momentos en los que hay que explicarle al enfermo para que no lo agarres desprevenido, porque muchas veces no le explicas y en ese momento empujas el dilatador o el trócar o lo que sea y el paciente brinca de la mesa y entonces eso no está bien. Tú le vas explicando y vas ganándote la confianza de él y decirle, no le debe de doler o no le debe de doler en exceso. Y si lo haces bien, o sea, te lo juro, se los juro que el paciente lo agradece muchísimo. El tipo de anestesia ahí tú te vas a dar cuenta, hablando con él, te vas a dar cuenta si lo vas a poder hacer con la anestesia local, si requiere algún tipo de sedación que tú puedes realizar, o si necesitas la asistencia de alguien que le haga una sedación más profunda o incluso una intubación. O sea, ninguna de esas cosas está descartada. Repito y quiero que se queden con esto. No por ser la implantación de un drenaje, un método de mínima invasión, es una pequeña cosa para el enfermo, puede ser gigantesca. Entonces, escuchen lo que el enfermo tiene que decir, si a él no le gusta, si él no lo quiere y no lo acepta, simplemente es un motivo para que ustedes llamen al anestesista y le digan, mira, no te preocupes, porque en el momento que ustedes traten de hacerlo de la manera que ustedes quieren y no les sale, fracasan. Ujú. Y entonces pues no le van a ayudar al paciente. Respirar es importante, es decir, no, bueno, obviamente, ¿no? No para respirar en el sentido de decirle, Señor, en este momento tiene que dejar de respirar porque vamos a pasar cerca del pulmón o vamos a pasar cualquier cosa, ¿saben? O el hígado a la hora de respirar desciende, entonces ustedes díganle, en este momento no respire, ¿sí? Para no lacerar el hígado, para no crear una lesión, ajá. Y le van a explicar finalmente cómo cuidar tu drenaje, porque la típica, esa es muy típica, costó muchísimo trabajo ponerle el drenaje, el paciente está feliz y a las 24 horas el paciente se jaló el drenaje. Se lo jaló porque nadie le dijo que el drenaje se lo tenía que cuidar. O se puso a caminar porque ya se sentía bien y el drenaje se dislocó y ya no funciona y está otra vez igual. Entonces, todas estas cosas, ya vieron que no es fácil un drenaje, o sea, el drenaje es una cátedra de cosas que hay que hacer bien para que salga todo bien. Ujú. Explicación, anestesia, posicionamiento, respiración, cuidados, etcétera. Ujú. Hay que explicar paso por paso. Entonces, hemos hablado de cómo se prepara al paciente. Ahora vamos a hablar de otra cosa, que es preparar el procedimiento. Y lo que yo quería separar, y siempre es importante separar, es que, claro, tú hablas con el enfermo, le explicas un poco la técnica, le explicas los riesgos, le explicas el dolor, lo que habíamos hablado, pero tú como intervencionista o la persona que va a colocar el drenaje, tú solo o con tu equipo van a planear el procedimiento. Es decir, ya sin el enfermo, tú vas a saber, o desde antes ya lo sabes, vas a saber cómo vas a entrar porque tienes que saber de qué estás, a qué te estás enfrentando. Aquí está, miren. Primero revisas el caso. Tienes que saber, o tus colegas te dicen, mira, tengo un paciente que le hicimos una resección de colon y ahora resulta que tiene un absceso. Bueno, pues ¿qué haces? Tienes que hacer una tomografía, probablemente, un estudio de imagen, pero tiene que ser reciente. Porque hay cuestiones en las que, por ejemplo, el paciente vuelve y después de muchos días de la operación y tiene algún problema y te muestran una imagen y resulta que pues, tiene 3 semanas
con un absceso y las imágenes no son recientes. Entonces, es mandatorio, pues como se dice, obligatorio que los estudios de imagen sean prácticamente del mismo día, ¿sí? Porque eso te puede cambiar la estrategia de entrada, la estrategia del calibre del drenaje, muchas otras cosas. Incluso puede hacer que abortes tu procedimiento si a lo mejor ya es una cosa que no puedes tú drenar por la circunstancia que sea, o ya tiene tres colecciones en lugar de dos o de una, pues ya, ¿no? O sea, hay que tener estudios de imagen recientes. Las vías de acceso las valoras en ese momento, dices, bueno, mira, voy a entrar por debajo del estómago, entre el vaso y el estómago, para llegar a tal lado, o voy a entrar por vía retroperitoneal porque es una cuestión retroperitoneal y no es lo que tú piensas, etcétera. Es decir, tú planeas tu intervención y ahí también, pues, ves qué posición es la mejor para ti, para el paciente, etcétera. La anestesia que tú piensas porque dices, bueno, aquí sí le va a doler. O sea, no es lo mismo meter un 8 French que un 14 French, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el calibre del drenaje, entre más grueso, más grande sea, pues puede llegar a generar mayor dolor. Ujú. Y los materiales también, hay X número, tipo de drenajes, hay drenajes biliares, hay drenajes de nefrostomía, hay drenajes tipo absceso, Dawson-Müller, de un lumen, de dos lúmenes, de tres lúmenes. Entonces eso es lo que se planea durante la intervención. Ujú. ¿Ven cómo no es lo mismo? O sea, quiero enfatizar muchísimo esto. O sea, son dos cosas muy diferentes. La cuestión técnica de nosotros y la cuestión clínica que revisamos antes de hablar con el enfermo y plantearle la circunstancia. Normalmente primero se revisa el caso y ya conociendo bien el caso y todo es cuando se habla con el enfermo. Aquí lo planteo un poco al revés, pero bueno, en general esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Pero nunca obviar ninguna de las dos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Cómo ponemos un drenaje? ¿O dónde ponemos un drenaje? Normalmente podemos hacerlo en los dos sitios normales, ¿no? Yo incluso a veces los pongo ninguna, sin ninguna técnica radiológica, ¿no? Si veo que ahí lo puedo ver y que está ahí a flor de piel, pues lo pones, o sea, metes la aguja y sale pus, metes un poquito la guía y entra el drenaje. También se puede, pero esas son excepciones. Normalmente lo hacemos por ultrasonido, como pueden ver aquí, o por tomografía. Ujú. Entre más complejo, pues obviamente tomografía es la opción, siempre va a ser la opción para las cosas más complejas. Y la sonografía, pues está para los drenajes que son un poquito por debajo casi de la piel o intraperitoneales, pero que están todavía bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, agua o, eh, ah, no sé, o los pulmonares, por ejemplo, un drenaje de líquido pleural, de un derrame pleural, pues se hace típicamente por sonografía, porque además el paciente tiene que estar sentado para que el líquido esté hacia abajo, ¿no? Se vaya hacia abajo. Esto es muy importante, se los voy a mencionar más al rato. Entonces ustedes eligen ahí el tipo de tomografía. Yo utilizo siempre en tomografía, les recomiendo muchísimo que aprendan a usar la fluoroscopia durante la tomografía. Es simplemente se hace un corte y tú ves por dónde vas pasando, ¿no? Porque muchas veces las personas, y yo lo hacía, yo tenía ese vicio hacía un corte y me salía y le decía, a ver, aviéntate una espiral, algo en una espiral y pam, 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 hacía en el espiral y ya me volví a meter y me volví a salir, hacía como tres espirales, cuatro espirales. Olvídense de la radiación al enfermo, pero es una pérdida de tiempo, no es práctico. Aprendan, mi recomendación es que aprendan a usar el pedal ahí adentro, se ponen al lado del gantry, que es la parte, bueno, la parte lateral, ahí no hay ninguna radiación, no se van a radiar nada. Se pone el chaleco plomado por si las dudas, pero realmente no se radia casi nadie ahí. Ujú. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta la radiación y menos la intervención, pero los que les guste un poco, no tengan miedo y aprendan esa técnica que es la fluoroscopía durante la tomografía. Bueno, y las técnicas de implantación, pues hay un montón. O sea, yo uso muchísimo la técnica de Seldinger, que ustedes se acuerdan, la técnica de Seldinger es esta, ¿no? De que ustedes metían primero la aguja, después entra la guía, después sale la aguja, y después entra el introductor o el dilatador, y ya después pues entra el material que ustedes quieren, ¿no? Ujú. Esta es la típica técnica de Seldinger, aquí explicada de los pasos A a la E. Y
los materiales que se necesitan, la aguja de punción hueca, después viene la guía, después viene el dilatador. Hay ocasiones, y me regreso a esta, en que pues, el absceso es tan grande o la colección es tan grande que se puede entrar directamente, ¿no? Los drenajes tienen ya la punta así, tú lo empujas y ¡pap! Entras, ¿no? Aquí, ojo, no hagan mucha fuerza porque te puedes ir y clavas la punta de este drenaje o de esta cánula a donde no quieres. Entonces, ahí mi recomendación es usen menos esta técnica, la otra es más segura. Y si van a usar esta técnica, lo que tienen que hacer es, antes de puncionar, cortar con el escalpelo mucho. O sea, primero la piel, después un poquito más profundo, casi que empieza a salir ya el líquido que ustedes quieren drenar, después con el escalpel, y luego ya empujan este trocar. A mí en lo particular no me gusta esta técnica. O sea, yo la he usado, ya es de cada quien, pero yo la uso muy poco porque no tengo por qué. Si tengo técnicas más finas, pues lo voy a usar. Pero sí hay mucha gente que yo he visto que la sigue usando y bueno, pues si están contentos con ella, está bien, pero solamente mencionarlas. La técnica de Seldinger es para mí la primera opción. Posicionamientos de los drenajes. ¿Cómo vamos a posicionar un drenaje? Ahí les va. Y esto es súper importante. Miren, ya drenaron, ya lograron colocar el drenaje en la cavidad que querían. Pero esto se tiene que planear, no es nada más ya le llegué ahí a la colección y ya estoy contento. No. Acuérdense que los pacientes muchas veces no están siempre en cama. O si están en cama, también tienen que considerar eso, que no se levante el paciente. Pero si el paciente, supongamos que está caminando, ujú, entonces tú le metes el drenaje ahí al absceso y eso está súper bien, porque el absceso se va a drenar, porque lo pusiste en la parte inferior. Pero si tú pones en el mismo absceso el drenaje en la parte que pudiste, que es la parte de arriba, y el paciente está caminando, está por ahí sentadito, pues el paciente nada más va a drenar una pequeña parte, pero va a continuar con líquido dentro de su colección. Entonces los drenajes siempre se tienen que colocar en la parte más baja de la colección. Por eso es importante saber si el paciente está en cama, en la terapia intensiva, pues hay que ponerlo en la parte más baja, ¿sí? En la parte dorsal, vamos a decir, si el paciente está acostado. No en la parte caudal hacia los pies, sino en la parte que esté hacia la espalda para que rápidamente se drene. Y ojo, otra cosa muy importante que yo hago es yo pongo el drenaje y no mando al paciente ya bien con su drenaje bonito, sellado, etcétera, con la fijación, etcétera. No, yo saco lo más que puedo. Es más, cuando yo entrego al paciente, casi no sale nada más. Ya no sale nada de líquido, ya está todo drenado. Ya lo que va a salir en los siguientes días es el resto, ¿sí? Pero ustedes en ese momento, cuando esté sacando el drenaje, sacando la pus ahí o la secreción durante la implantación, saquen lo más que puedan hasta que quede seco. Ujú. Imagínense que es una vaca que está dando leche, pues mientras esté dando leche, pues hay que ordeñarla, ¿saben? No se esperen a que, bueno, ya puse ahí, ya se va a encargar ahí la suerte de que drenen, ¿no? Saquen lo más que puedan, ¿sí? Pero pónganlo en esa posición, en una posición adecuada. Hay muchas técnicas para proteger órganos. Esto no se los voy a enseñar así profundamente porque es un tema súper complejo, ya es temas de nosotros, de los intervencionistas, pero se pueden separar órganos, se pueden separar, por ejemplo, el estómago del vaso y para poner un drenaje que esté por una insuficiencia pancreática, por ejemplo, ¿sí? Se pueden incrementar así las ventanas de punción con agua, por ejemplo, instilando agua estéril, haciendo una ventana más grande para la punción y así se disminuyen pues los riesgos de lesiones, ¿no? Todas estas técnicas están en los libros de intervencionismos, la hidrodisección, se puede inyectar incluso CO2, aire, ¿sí? Gas, se llama neumodisección, se pueden usar cánulas que no sean así como la que yo mencioné, que tengan puntas, sino una cánula roma o cánulas curvas que incluso tú pinchas y te vas esquivando órganos. Ujú. Usar palancas. Ujú. O usar balones incluso. Poner un balón que abra y tú te metes por al lado del balón. Ujú. Bueno, esas son diferentes cosillas, ¿no? Que se pueden aprender.
Y finalmente, pues esto, ¿no? Fijar el drenaje es básico. Si tú fijas tu drenaje, no se va a salir. Ya te costó trabajo ponerlo, pues invierte un poco de tiempo en sujetarlo y aprendan. Los que no saben, aprendan a hacer nudos, aprendan a coser. Si no saben, pues pregúntenle a un cirujano que les enseñe o algún colega, ¿sí? Algún estudiante que haya pasado recientemente por la clase de cirugía y aprendan porque es súper importante que el drenaje no se mueva. Tampoco lo aprieten tanto que lo estrangulen y no salga nada de secreción por el drenaje, porque muchas veces también pasa eso. Hay que hacer una técnica de sutura excelente. Y afortunadamente contamos con parches ya de sujeción también. Yo hago los dos. Le pongo un poco de sutura y le pongo este parche de sujeción, que son parches que hacen que el drenaje se mantenga en su lugar y no se disloque tan fácilmente. Las dislocaciones suceden, no se preocupen, pero se pueden minimizar, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de este parche? Pues que muchas personas tienen reacción alérgica al látex y muchos de estos parches tienen un poco de látex. Y claro, pegan a veces mucho y la piel en una persona de edad a veces es muy frágil y se lo pueden traer y pues les arranca la piel, les duele, etcétera. Pero a veces es mejor eso a que se le salga el drenaje y que se quede con el absceso adentro, ¿no? Simplemente para que lo sepan y tengan un buen cuidado y las enfermeras también les digan, oye, cuídale la pielecita al enfermo, ¿no? Y nosotros revisarlo paso a paso. ¿Cómo voy a seguir el drenaje para concluir ya con la charla? Que no sé si ya está siendo amena o si les está gustando, eso espero que sí. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con el seguimiento del drenaje. Eh, Mi nombre es Rubén López, no sé si me presenté al principio. Yo trabajo en Suiza, en un hospital en el centro de Suiza, en Solothurn, y vivo en Lucerna. Y pues me dedico al intervencionismo. Cualquier cuestión yo dejaré en la siguiente charla que tendremos mis datos para que quien me quiera contactar o quien tenga alguna pregunta, ¿no? Porque vamos ya, ahí esta foto dice, ¿no? Es un camino, vamos al final de este camino de esta presentación, ya estamos llegando al final. Y bueno, continuando entonces al seguimiento del drenaje, pues cómo decidimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el drenaje? Ya lo pusimos, está drenando bien o no está drenando bien o lo que sea, pero ¿cómo lo podemos decidir eso, no? Bueno, el seguimiento del drenaje incluye varias cosas, ¿no? Cómo está posicionado el drenaje durante el tiempo, si se ha movido, no se ha movido, si el sistema de edificación ya se echó a perder, porque muchas veces lo cosemos y se arranca de la piel. Ajá. O muchas veces a la hora de que cambian el apósito, porque las enfermedades lo cambian cada 24 horas, resulta que pues, lo pusieron mal, ¿no? Y entonces el drenaje se llama kinking, le llamamos, ¿no? Que es así como estrangulado, ¿sí? Si ya no drena nada porque ya no tiene nada o no drena porque se dislocó, etcétera. ¿Cuáles son los débitos que hay que seguir? ¿Cómo se enjuaga un drenaje? Vamos a verlo rápido. Vamos a seguir en nuestro drenaje, ahí lo tienen y ahí está, ¿no? Si ustedes ven que su drenaje que pusieron está muy por afuera, que es lo que suele pasar. Nunca se mete un drenaje, nunca van a ver que el drenaje se metió. Eso yo nunca en mi vida lo he visto. Que el drenaje va, y ahora lo puse a 10 centímetros, ahora ya nada más está así. No, eso es muy poco frecuente. Pero lo que sí es frecuente es que se lo jalen. Entonces, así como pueden ver aquí, el drenaje a la hora de jalarlo se disloca de la posición y puede dejar de funcionar. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a esa circunstancia que digan, oye, el drenaje se movió bastante, pues entonces hay que controlarlo, hay que hacer una nueva tomografía y ver si está en la posición. Si el drenaje se salió, definitivamente, pues ya tienen la señal de que hay que hacer un nuevo estudio para ver si todavía tiene colección y se puede quedar así o hay que o poner otro. Ujú. Cambio de posición es lo mismo que dislocación para fines prácticos. Segundo, tenemos nuestro drenaje, está funcionando porque la conexión se va haciendo, después le hicimos un control tomográfico, se hizo chiquita, 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 entonces es el momento de retirar el drenaje. Cuando ya no hay colección y el paciente está clínicamente bien, hay que quitar ese drenaje porque tanto el drenaje drena como también puede entrar una bacteria de nuevo. Entonces, cuando ya no hay colección, hay que retirar ese drenaje, ¿ok? Reducción de tamaño o eliminación de la colección
Eso es una mejoría, por lo menos radiológica en ese momento, y se los aseguro que el 99,9% es mejoría clínica. ¿Ok? Segundo, esto es muy importante, los débitos. Ujú. Si ustedes ven que su drenaje está drenando por día mucho y después ya empieza a salir menos y menos y menos lentamente, pues eso por lo general indica que la colección se está haciendo chiquita. Entonces, cuando vean que el débito ya es casi nulo, porque hay que controlarlo, en ese momento ustedes van y hacen un nuevo control para decidir si retiran el drenaje. ¿Por qué? No lo vayan a retirar antes de que hagan un control, porque también puede significar que esté tapado. Dejó de salir pus, dejó de salir secreción, y a lo mejor es porque se tapó con alguna cuestión, porque a lo mejor tenía un poco de necrosis de algún tejido y pum, se tapó. Entonces, no nada más la disminución de débito significa que esté mejor, sino que también significa que puede estar tapado. Entonces, si disminuye el débito, siempre hagan un control y vean qué es lo que está pasando, ¿ok? Menor débito puede ser mejoría, pero también puede ser que estén enfrentándose a una obstrucción. Bien, y lo final es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo cuidamos el drenaje? Cada drenaje, a pesar de que estemos acostumbrados a que venga material para afuera, todos los días tenemos que decirle a la enfermera que lo limpien. Mi protocolo, nuestro protocolo siempre es 10 mililitros de agua estéril 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Ujú. Inyectan lentamente, obviamente, esos 10 mililitros. No la tienen que aspirar, déjenla ahí porque el drenaje lo va a sacar. Pero si es estéril, no pasa nada. Ujú. Aunque ya haya muy poquito débito. ¿Por qué? Porque lo que dijimos precisamente, porque la colección a veces puede tapar el drenaje por los debris que pueden haber, por las necrosis, pero sobre todo también porque muchas veces la colección se hace muy espesa y el echar ustedes un poquito también de agua ayudan a que se empiece a limpiar un poco más fácil, ¿no? Tiene sus ventajas. Tampoco ya no se usa nada eso que se usaba antes de que, ay, échale 3 litros de agua por el drenaje y aspíralo, y eso es muy poco frecuente, ya no se usa eso. Ajá, los drenajes son mucho más eficientes hoy en día y normalmente pues lo que hacemos es controlarlos y en caso de que no se drene la colección totalmente, pues se pone un segundo drenaje y punto. Para eso existimos ya los intervencionistas, afortunadamente. Bueno, entonces los criterios de retiro ya los repasamos. El criterio clínico, el paciente mejoró. El criterio de imagen es que pues la colección desapareció. Y el criterio técnico para retirar un drenaje es este, ¿no? Que ya no hay débito o bien que el drenaje se movió de su lugar de una manera tan abrupta que entonces pues hay que retirarlo. O sea, de nada te sirve tener un drenaje en el lugar equivocado, hay que retirarlo y hay que poner un drenaje en el sitio adecuado. Entonces, ven, es interesantísimo, ¿no? Es un tema extenso, 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 a pesar y complejo, a pesar de que es el tema ahí de iniciantes, ¿no? Se puede pensar de principiantes. Yo no le llamo así. Yo le llamo que es algo como la cereza del pastel. El buen intervencionista siempre va a ser a colocar los mejores drenajes. Es sin duda eso. Le va a gustar incluso al paciente. Y no que le guste que se lo ponga, sino que le va a gustar que le vas a resolver el problema. Y eso le gusta a cualquiera, al cirujano, al paciente, al familiar, a ti, a todo mundo. ¿Ok? Bueno, pues entonces, estos criterios también cabe destacar que no es nada más uno, ¿eh? O sea, son muchos de ellos. Puede ser tres cosas que al final te dicen, sí, el paciente mejoró y ya no tiene colección y el drenaje estaba bien puesto, entonces lo quitamos. Ujú. El paciente va muy mal y entonces el drenaje veo que está salido del lugar, pues entonces hay que colocar uno nuevo. Entonces son varias cosas las que tienes que tomar en cuenta para retirar un drenaje. Ojo, no permitan o eviten en lo que se pueda que alguien retire el drenaje, retiren ustedes. También retirar el drenaje tiene alguna técnica, ya la explicaremos, pero mejor lo que lo retiremos quienes lo pusimos. Los drenajes, pues hay que conocer tu material. Tu material tiene varias partes. La cabeza del drenaje, tienen las marcas centimetradas, tienen los sistemas de seguridad, que muchos trabajan de una forma, de otra, etcétera.
conozcan su material antes de empezar a trabajar con él. Y hay más materiales, no solamente está el drenaje en sí, sino están las guías, como vimos, están los introductores, los dilatadores, las bolsas de recolección, los sistemas de fijación, o sea, es un mundo muy extenso, aquí lo pueden ver, ¿no? Las guías de soporte, no cualquier guía te sirve. Yo no uso guías largas cuando pongo drenajes, uso las guías rígidas, pero muy cortas, porque pues, una guía larga es es un dolor de cabeza, ¿no? Se contamina, bueno, no se contamina, pero pega con todo mundo, te pega en la cara, no es que, bueno, es un rollo. Hay que seleccionar bien tus materiales. Pues con esto quiero ya finalizar, no vamos a extendernos muchísimo más en el tema, abarcamos todo prácticamente lo que teníamos que abarcar. Es un tema, créanmelo, bello, es bellísimo porque tiene un impacto interesantísimo, altísimo, ayudas mucho. Y poniendo un buen drenaje, como les digo, tú vas a ser una de las personas que el paciente, el enfermo, recuerde, porque va a decir, gracias a esta persona evité algo, una cirugía, y este paciente fue el que me sacó adelante, este médico, perdón, fue quien me sacó adelante y no sentí nada. Este fue de los pocos que me hizo la vida fácil. Pero si lo hacen mal, les va a decir, este fue el que me hizo sufrir. Entonces aprendan a poner drenajes. Quien no lo sepa hacer, aprenda y quien lo quiera hacer sobre todo. Y quien no lo quiera hacer, no lo haga. Hay mucha gente que lo podemos hacer excelentemente y lo hacemos con mucho gusto y se acepta que alguien que nunca lo ha hecho no lo obliguen a hacerlo, porque traumatizan al enfermo. Y finalmente, pues terminar con este cuadrito, ¿no? Que les digo, o sea, me gusta mucho ser didáctico. Esto lo pintó esta médico que está en Albuquerque, que es una amiga mía. Y sí, o sea, se trata de ser didáctico, se trata de hacer las cosas simple. El drenaje, como ven aquí, sin duda es uno de los materiales más valiosos que existe. O sea, es algo súper importante. Y pues agradecer de nuevo al comité organizador, a las personas que me asistieron en este momento a la edición de este video. Muchísimas gracias, un gran trabajo también. Y mucha suerte, estoy a su disposición para cualquier duda y me despido deseándoles muy buen congreso todavía. Gracias.